Hola, bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. Disfruta mirando. A menudo sucede que la vida se desarrolla no exactamente como deseamos. Cuando Otilio Borrego se casó, ciertamente no anticipaba terminar solo, obligado a criar a sus 2 hijas por sí solo. Como todos los recién casados, felices y enamorados, tenía imágenes alegres y despreocupadas en su mente. Desafortunadamente, nadie está exento de tristezas, decepciones y dificultades, y Otilio no fue una excepción. Si alguien le hubiera hablado de su futuro, simplemente se habría reído. ¿Quién podría haber creído que su esposa, una mujer y madre, dejaría fácilmente a su esposo e hijos? Tal escenario era casi impensable en ese momento. Siempre había padres descarriados, pero hablar de malas madres, las mujeres por lo general están dotadas de un sentido de deber y responsabilidad. Aparentemente, Melba no estaba exenta de todo esto. Se desilusionó con el matrimonio y la vida monótona y aburrida de una madre de familia llena de tristezas, decepciones, aburrimientos y problemas. Así que a la joven claramente le faltaba alegría en su vida. Cuando Otilio regresó del trabajo después de un turno agotador en la fábrica y encontró una nota de su esposa en la mesa de cocina, quedó atónito y al principio no lo creyó. Pensó que era una broma tonta. Sin embargo, no pudo encontrar ninguna pertenencia de Melba en el apartamento. Creer y darse cuenta de que había sucedido requería un inmenso esfuerzo y fuerza. En la nota, Melba le dijo a su esposo que no podía llevarse a sus hijas. Su nuevo compañero solo quería criar a sus propios hijos. Por lo tanto, confió la responsabilidad de sus hijas y su crianza a su esposo. También mencionó que proporcionaría asistencia financiera cuando fuera posible. Aparentemente, eso nunca sucedió. Cuando Melba se fue, las hijas eran solo unas niñas pequeñas. La mayor, Rebeca, tenía solo 8 años y la menor, Alfreda, había cumplido recientemente 4. Era imposible entender a una madre que abandonara a sus hijos. Sin embargo, como Otilio aprendió en su amarga experiencia, tales situaciones ocurren no solo en melodramas, sino también en la vida real. Ni Otilio ni las niñas volvieron a ver a Melba. Ella solicitó el divorcio a distancia y renunció a sus derechos como madre de las niñas. Ciertamente, ninguno de los 3 pasó por esta situación sin problemas y sin dolor. Cada uno de ellos experimentó su propio dolor y decepción. Las niñas lloraban de manera infantil y a veces Otilio incluso comenzaba a beber en exceso, pero rápidamente volvía en sí. Se dio cuenta de que si algo le sucedía, sería el fin para sus hijas. Esta realización le dio fuerzas y le ayudó a movilizar sus recursos internos. El padre trabajó duro para ganar el dinero extra y proporcionar lo mejor a sus hijas. Ahora tenía que ser no solo un padre, sino también un sustituto de su madre. Así que hizo todo lo posible. El hombre no solo se centró en el apoyo financiero, sino que también cuidó, amó y protegió a sus hijas. Quería que se desarrollaran de manera integral. Diversos clubes, escuelas de música y arte, piscinas, todo estaba disponible para ellas, igual que para cualquier otro niño. Otilio mismo desarrolló un complejo. No quería privar a sus hijas. Hizo todo lo posible para darles todo para que no sintieran que ya estaban creciendo sin madre y eso era suficiente. Sentía que ya tenían traumas de la infancia. No había necesidad de empeorar una situación de vida tan terrible. Naturalmente, con un ritmo de vida tan frenético y una enorme cantidad de preocupaciones y problemas, el hombre tuvo que ponerse no solo en un segundo plano, sino quizás mucho más lejos. Ni siquiera consideraba la idea de atender su vida personal en absoluto. Aunque muchos asesores, especialmente hombres, recomendaban encarecidamente encontrar simplemente una nueva madre para las niñas y transferir todas las responsabilidades a la nueva esposa, para Otilio esto era simplemente inaceptable e inconcebible. No tenía idea de si esta nueva mujer sería una persona decente, se convertiría en una verdadera madre para sus hijas o podría reemplazar a su madre. De ninguna manera. Si la madre biológica pudo causar tanto dolor a las niñas y tratar a sus propios hijos de esa manera, entonces, ¿qué se puede decir de una desconocida? Reflexionaba el hombre. Y tal vez su razonamiento era lógico. No quería admitir que el dolor no solo se infligía a las niñas. Él también estaba monstruosamente traumatizado por las acciones de su esposa.
Otilio amaba mucho a su esposa y no estaba preparado para tal traición como cualquier persona normal. Sin embargo, a diferencia de muchos, no tenía tiempo para preocuparse por sí mismo o sanar su dolor. Ya había suficientes cosas en las que preocuparse, así que enterró sus emociones, sentimientos y quejas lo más profundamente posible. Con una fuerte voluntad, el hombre cortó el pasado y trató de no pensar en él ni reflexionar sobre él. El futuro estaba por delante y para hacerlo realidad tenía que resolver nuevos problemas todos los días, horas y minutos. Criar a 2 hijas por sí mismo no era tarea fácil. Resultó que las niñas y los niños eran de planetas y universos diferentes. Luchó con todas sus fuerzas para levantarlas, aceptarlas, ayudarlas y protegerlas. No siempre funcionaba, pero lo intentaba todos los días. Este hipercuidado, compensando la ausencia de una madre, llevó a ambas hijas a crecer como ególatras flagrantes, si no peor. Su padre solo les interesaba como un recurso y la frase favorita era «dame esto». Sin embargo, en una familia debe haber un equilibrio entre lo que las personas dan y reciben. Otilio, por otro lado, solo daba. Les daba todo lo que tenía, y Alfreda y Rebeca solo recibían cosas, pero nunca fue suficiente. Era insuficiente para ellas. Desde su adolescencia en adelante se volvió extremadamente difícil para ellas. La autoridad de la figura paterna simplemente dejó de existir si alguna vez existió en su infancia temprana. Por costumbre, el hombre cargó toda la culpa sobre sí mismo y asumió la plena responsabilidad de lo que estaba sucediendo. Las niñas solo estaban felices, lamentándose más con su ya cargado sentido de culpa. En medio de una discusión para terminar e inclinar la balanza a su favor y salir como las ganadoras de cualquier disputa o escándalo, siempre se podía gritar al final: «Mamá se fue por tu culpa y tu comportamiento. Nos abandonó porque no podía vivir contigo. Es tu culpa que crecimos sin una madre. Nuestra horrible infancia es tu culpa». Y ni siquiera lo creían ellas mismas, pero era una táctica de manipulación tan conveniente y siempre confiable que no podían soltarla. Siempre dejaba al hombre desarmado, obligándolo a rendirse de inmediato. Ya no podía objetar ni resistirse. ¿Entonces era su culpa que Alfreda y Rebeca crecieran de esta manera? Sí, indudablemente lo era. Quizás en algún lugar no trazó la línea y no afirmó su palabra paternal autoritaria, pero Otilio amaba tanto a sus hijas y tenía miedo de herirlas aún más. En general, todo se desarrolló como lo hizo. Nada podía cambiarse ya. Lo que creció, creció, como dicen. Ambas chicas comenzaron a organizar sus vidas personales a una edad temprana. Las hormonas debían estar furiosas, y en ese momento sus mentes apenas funcionaban. Otilio tuvo tantos problemas con ellas. Siempre es así con los niños de esa edad, siempre cometen los mismos errores. Toman decisiones tontas, gritando que ya son adultos. Pero cuando llega el momento inevitable de la rendición de cuentas, ellos, con el rabo entre las piernas, corren hacia sus padres y gritan: «¡Esto es un lío, ayúdanos!». Otilio no podía simplemente ponerlas en su lugar, no tenía la fuerza moral para hacerlo. Así que todo lo que hizo fue lidiar con los interminables problemas creados por sus hijas. Dada su naturaleza peleona, el egocentrismo y otras encantadoras cualidades de las jóvenes damas siempre tenían problemas. En general, nada les enseñó a las chicas a devolver. Según su padre, solo estaban acostumbradas a tomar y exigir. Cuidar de él nunca entró en su plan de vida. No se les ocurrió que podría llegar un momento en el que necesitarían pagar deudas, cuando Otilio pudiera necesitar su ayuda, apoyo y simpatía. Por eso, cuando su padre fue diagnosticado repentinamente con cáncer, fue un golpe enorme para ambas chicas. No porque sintieran lástima por su padre, tal vez un poco, pero eso no era lo principal en la situación. Lo principal era que necesitaban asumir la responsabilidad y comenzar a resolver los problemas que surgieran de manera independiente. Ni Rebeca ni Alfreda estaban listas para un giro de la vida en esa magnitud. Las chicas hablaron entre ellas y decidieron un plan de acción. Por supuesto, nadie tenía la intención de contarle a su padre acerca de sus planes. Las chicas, ahora mujeres jóvenes, no consideraban principios de humanismo ni presentaban atención a consideraciones morales en su decisión y acciones.
No, se convencieron mutuamente de que sus pasos eran correctos y procedieron imprudentemente sin importarles nada. Al principio embaucaron e hicieron grandes promesas. Dijeron muchas palabras hermosas, pero todo eso era solo para impresionar y evitar que Otilio dudara en el momento más crítico. Sus hijas insistieron en que firmara una escritura de donación transfiriendo toda la propiedad que poseía a ellas. Naturalmente, todo esto estaba cubierto con discursos elocuentes sobre hacerlo para llevar un registro y obtener rápidamente fondos para el tratamiento en caso de problemas. Le rogaron a su padre durante mucho tiempo, y al final el exhausto padre firmó todo lo que le pidieron. Fue más fácil para él hacer esto que explicar una vez más por qué no quería hacerlo. Tan pronto como salieron del notario, el hombre ya entendió lo que le esperaba en el futuro. Lamentablemente no se equivocaba. Todo el plan para sus queridas hijas se hizo claro y dejó de ser un secreto. El apartamento, las cuentas bancarias, incluso el viejo coche y el garaje, todo se repartió entre las hermanas. Ellas creían que el Estado debía haberse encargado de su padre, tratarlo y cuidarlo. Es sorprendente cómo personas con tal visión del mundo y carácter pueden encontrar excusas que ellas mismas creen. ¿Papá pagó impuestos y ahora qué? ¿Deberíamos pagar todo de nuestros propios bolsillos?, dijo Alfreda. Por supuesto, es absurdo. ¿Qué tontería es esta? Fue en esa maldita fábrica donde minó su salud, reiteró Rebeca. Al instante se olvidó cuántos años el hombre había proporcionado cuidado y protegido a sus hijas. Nada de eso importaba. Lo principal era encontrar a alguien a quien culpar y señalar con el dedo, sin importar cuán absurdos e ilógicos fueran los argumentos y razonamientos. Creer y atacar al acusado era importante, y bajo ninguna circunstancia debían admitir la culpa y debían negarlo todo. Las chicas decidieron por unanimidad que su padre había arruinado su salud trabajando para el Estado. Pagó impuestos y ahora el Estado, y solo el Estado, debía haberse ocupado del hombre. Sin remordimientos, toda la propiedad de Otilio se vendió casi instantáneamente. El dinero se dividió por igual entre Alfreda y Rebeca, y el padre enfermo y frágil fue enviado de inmediato a un hospicio de la ciudad para pasar sus últimos días. Cuánto tiempo le quedaba y cómo serían sus días ya no les preocupaba a sus hijas. Habían logrado lo que querían y dejaron esa etapa de su vida con la conciencia tranquila. Otilio simplemente estaba en estado de shock. Oleadas de horror lo invadían. Sentía profundamente su completa impotencia y absoluta inutilidad cuando sus hijas lo llevaron a la institución médica y lo dejaron allí. Para entonces, las hermanas habían dejado de ocultar su verdadera naturaleza e intenciones. Ni siquiera decían palabras bonitas, ni prometían que lo visitarían y verían a su padre. No, ¿por qué molestarse? Ya tenían todo lo que necesitaban. ¿Alguna vez Otilio se cuestionó si tenía la culpa de lo que había sucedido? Oh sí, regularmente. Durante innumerables noches sin dormir intentaba analizar su vida y entender dónde había fallado. ¿Qué específicamente había hecho mal? ¿O eran los genes los culpables transmitidos por la madre sin corazón que los abandonó? Las preguntas eran filosóficas, no tenían una respuesta correcta. En conjunto daban un resultado que era impresionante en su escala de mezquinidad y traición. Mientras el padre estaba profundamente impresionado por lo que finalmente había criado, las chicas no se preocupaban por preguntas morales o éticas. Ambas no veían nada extraordinario ni condenable en sus acciones y decisiones. Ambas se apoyaban excelentemente en su mezquinidad e hipocresía, lanzándosela de un lado a otro. Todavía tenemos que vivir, todo está por delante. ¿Por qué deberíamos olvidarnos de nuestro futuro y pasar nuestros años dorados que no podemos recuperar junto a la cama de un hombre enfermo? Parecía que se alimentaban mutuamente y no se daban la oportunidad de dudar de nada. Por un breve periodo todavía era motivo de conversación y discusión, pero luego simplemente se olvidó, se borró de la memoria. Bueno, había una madre, ahora no la había. Había un padre y ya se ha ido. Ni la hermana menor ni la mayor tuvieron ni un solo impulso de preguntar por la salud de su padre, por averiguar cómo estaba ahora, cómo iba su tratamiento y cuál era su estado de ánimo y su condición general. Todo esto les era profundamente indiferente a ambas hermanas. Tenían sus propias vidas y las vivían lo mejor que podían. A veces era un poco decepcionante que ya no hubiera alguien que viniera en su rescate,
que ayudara constantemente y la sacara de varios problemas, pero así era. Las hermanas no extrañaban a Otilio como persona, sino más bien su función como red de seguridad, un ayudante inquebrantable y un salvador. Habían pasado 3 años desde el momento en el que el hombre fue diagnosticado con su enfermedad. Pasó la misma cantidad de tiempo en un hospicio donde sus hijas lo dejaron, privándolo de la posibilidad de vivir en su propio apartamento y quitándole absolutamente todo. Durante todo este periodo, ni una sola vez alguna de sus hijas lo visitó o incluso lo llamó. Estaban demasiado ocupadas. Esa comunicación no les interesaba. Él tampoco veía sentido en llamar. Otilio entendió y se dio cuenta de todo cuando la puerta del lugar donde sus hijas simplemente lo abandonaron se cerró tras de ellas. El hombre no deseaba escuchar excusas tontas o, aún más, la verdad. ¿Para qué molestarse? Después de todo, a veces la ausencia de una respuesta es la respuesta más clara y honesta. Fue abandonado y traicionado. Eso es todo. Punto final. No había nada más que discutir o reflexionar. Toda la situación cambió abruptamente y cambió completamente la perspectiva desde la que las hijas veían a Otilio. Toda la situación cambió abruptamente y cambió completamente la perspectiva desde la que las hijas veían a Otilio. Una mañana, durante un día laborable, Rebeca recibió una llamada inesperada en el teléfono. Ella respondió. ¿Hola? Hola, ¿es usted Rebeca Borrego? Escuchó una voz femenina desconocida. Ese es mi nombre de soltera, ahora soy Rebeca Crespo. ¿Qué sucedió? Preguntó nerviosamente Rebeca. Mi nombre es Marina y soy asistente de notario. Por favor, dime cómo contactar y encontrar a tu padre, Otilio Borrego. Bueno, la hija vaciló. ¿Por qué necesitas a mi papá? No puedo decirte, estoy sujeta al secreto de un testamento, lamentablemente. Rebeca se sorprendió y no sabía qué hacer ni qué decir. ¿Quién podría estar buscando a su padre? ¿Quién podría haberle dejado una herencia? ¿Tal vez su madre? Bueno, entonces sería más lógico que buscaran a las hijas, no al ex esposo. La mujer decidió responder con mucha cautela. Mi padre está enfermo y está en una institución médica cerrada durante mucho tiempo. Antes de molestarlo, me gustaría averiguar qué está pasando. ¿En qué consiste el secreto de un testamento del que estás hablando? Eso también entra en el concepto de secreto, Rebeca. La asistente del notario la interrumpió. ¿Entiendo correctamente que no me dirás la dirección de Otilio? Necesito pensarlo y consultar con mi hermana. Comprende, me has confundido. Está bien, te llamaré pronto. Con eso, sin esperar su acuerdo, Rebeca colgó. Estaba en estado de shock y completamente desconcertada. Conjeturas la atormentaban y la destrozaban. En ese mismo momento, tomó la decisión de que era imposible hacerlo sin Alfreda. De hecho, era necesario llamarla y contarle sobre la conversación. Alfreda no contestó el teléfono durante mucho tiempo. Finalmente, Rebeca escuchó una voz somnolienta y desaprobadora. Rebeca, has perdido completamente la cabeza. Son las 9 de la mañana, es mi día libre. Exacto, supongo que podría haber pospuesto un asunto no urgente. Despierta, por favor, y escucha con atención. La hermana menor se expresó en un tono autoritario y comenzó a relatar detalladamente el diálogo que acababa de tener. Después de terminar, Rebeca le preguntó de nuevo a Alfreda. ¿Qué piensas? No lo sé, no tenía nada de sueño en absoluto. La segunda hermana también estaba llena de confusión. Tal vez todo necesita ser verificado. ¿Crees que puedes descubrir algo? ¿Cómo, Rebeca? ¿De quién? Si lo supiera no te estaría preguntando, pero necesitamos tener información precisa y detallada para actuar con sabiduría y con los ojos abiertos. ¿No estás de acuerdo entonces? Necesitamos averiguarlo todo lo antes posible. Cierto, de acuerdo, lo pensaré. Alfreda se quedó en silencio por un momento como si estuviera revisando sus pensamientos y después de una pausa preguntó indecisa. ¿Crees que mamá falleció y dejó un testamento? Eso fue lo primero que pensé, pero en general es ilógico. En ese caso, nosotros estaríamos en el testamento, no su exmarido del que se escapó. Rebeca razonó con sensatez.
Pero pensó de esta manera tan constructiva solo porque había considerado todas las opciones posibles. Simplemente había tenido más tiempo para entender el problema que su hermana menor. Suena lógico. Alfreda accedió a regañadientes. De acuerdo, Rebeca, intentaré descubrir algo lo más rápido posible. Afortunadamente, hoy es mi día libre, pero no esperes resultados rápidos, todavía no he descubierto por dónde empezar. Oye, tengo una idea. Le dije a esta asistente que papá estaba en una institución médica. Creo que si es lo suficientemente persistente y trabajadora, probablemente esté llamando a todas ellas. ¿Qué te parece? Correcto. Finalmente se dio cuenta Alfreda. Si es así, podemos proceder de esta manera. Esperar unos días y luego intenta hablar con algunas enfermeras del departamento donde está papá. No está mal. ¿Conoces a alguien? ¿Cómo podría? ¿Alguna vez hemos ido allí? No, por supuesto que no. Pero en realidad la pregunta no es complicada. Debemos encontrar e interesar a alguien. Razonó Alfreda. Bueno, entonces ocúpate de ello y avísame lo que puedas descubrir y luego lo resolvemos. De acuerdo. Con eso la conversación entre las dos hermanas había terminado. Cada una de ellas reflexionaba profundamente sobre lo que había sucedido después. Aunque había un plan para recopilar información, ambas aún querían desarrollar al menos alguna de sus propias conjeturas. Nada sensato venía a la mente de ninguna de las hermanas, ni la menor ni la mayor. No conocían a ningún pariente, solo tenían a su padre. Bueno, y nominalmente a su madre. Ni Alfreda ni Rebeca creían realmente que Melba pudiera aparecer de repente en sus vidas, incluso si estuviera muerta. Hacía muchos años ella había eliminado por completo a su antigua familia de su vida. Habían pasado 3 días desde esa conversación y ambas mujeres estaban terriblemente nerviosas. Sus vidas pasadas y su padre no habían ocupado un lugar tan significativo en sus vidas desde hacía mucho tiempo. Rebeca enviaba nerviosamente mensajes a su hermana menor varias veces al día con preguntas, pero solo recibía excusas. Hacia la tarde del tercer día, Alfreda llamó a su hermana. ¿Descubriste algo? Fue directa al grano sin perder tiempo. Sí, lo hice. ¿Cómo? ¿Y qué hay allí? Dímelo. No te hagas de rogar, Alfreda. Rebeca estaba impaciente. Te dije que solo necesitas estimular financieramente y motivar a la gente. Eso es todo, el caso es simple. Resulta que el notario ya ha estado en la casa de papá. La hermana menor se jactó de sí misma y continuó alargando con placer. Rebeca solo respiró profundamente por teléfono, esperando ansiosamente información. En resumen, nunca lo habríamos adivinado nosotras mismas, por supuesto. Papá tenía un hermano, Salvador. Recuerdo vagamente que solía hablar de él a veces. Salvador emigró a los Estados Unidos en los años 80. Estuvo pobre durante mucho tiempo, una vida típicamente dura para un inmigrante. Pero tuvo una suerte increíble, se casó con una rica anciana. Ella murió y le dejó todo a Salvador. Ahora tanto Salvador como toda su herencia se han ido, es decir, a nuestro padre. ¡Estás mintiendo!, estalló Rebeca, para quien toda esta historia parecía un cuento de hadas. Ella era mayor y recordaba mejor la historia sobre el hermano de su padre, pero aún así toda la historia parecía demasiado irreal. Bueno, por supuesto que no, Rebeca, ¿por qué te mentiría?, respondió la hermana menor en un tono ofendido. La enfermera de la habitación de papá me contó todo esto. Dice que todos en el hospital están hablando de esa noticia ahora. Imagina el revuelo, todos están hablando de ello. Esta enfermera, Lorenza, dice que ella misma escuchó todo lo que dijo el notario. ¿Y sabemos qué hay en la herencia?, hizo Rebeca la pregunta principal, la que más le interesaba. Ah, esa es la sorpresa principal. Sí, hay una lista de propiedades en varias hojas. Apartamentos, casas y cuentas y autos. La anciana solía ser la esposa de algún pez gordo. Me siento enferma. ¿Es esto realmente cierto? Es difícil de imaginar. Era evidente que la hermana mayor estaba realmente en estado de shock. Tú misma hablaste con el asistente del notario y señalaste dónde encontrar a papá. Bueno, ahí lo tienes. Lo encontraron y se dirigieron directamente a él. Resulta que ocurrió por la noche el día que te llamaron. ¿Tan rápido?
Sí, supongo que están interesados en encontrar al heredero por sí mismos. Les pagan por ese trabajo. Estoy en shock, me has dejado completamente atónita. Todavía no puedo creer lo afortunadas que somos, Rebeca. Alfreda estaba abrumada de alegría por sus palabras. Solo es afortunado para papá en este momento, dijo la hermana mayor. Claro, también he estado pensando en eso. Te llamé para contarte brevemente todo lo que aprendí. Creo que ahora es hora de separarnos y pensar cuidadosamente en esta situación. ¿Cómo podemos involucrarnos y cómo podemos obtener una parte de ese pastel? ¿Qué opinas? Me gustaría mucho, por supuesto. Bueno, tal vez nos encontremos mañana a las 8 en nuestro café y pensamos juntas. Sí, de acuerdo. Ambas mujeres estaban en un estado de euforia, confusión y perplejidad simultáneamente. Cada una de ellas experimentaba una gama indescriptible de sentimientos y emociones. Oh, si tan solo supieran en aquel entonces que en el horizonte no se encontraba algún destartalado apartamento local y una cuenta bancaria lenta, por supuesto, en ese momento habrían corrido hacia papá con los brazos abiertos y una sonrisa. Pero, ¿qué hacer ahora? El autorreproche era completamente inútil en este punto. Ahora las preguntas eran completamente diferentes. ¿Cómo intentar arreglar la situación? ¿Es posible siquiera en principio? A lo largo del día siguiente, Alfreda y Rebeca intentaron idear una estrategia sobre cómo proceder, y sinceramente no querían admitirlo, pero también surgieron preguntas. ¿Deberían haber actuado en absoluto? Desesperadamente deseaban creer que su amable y perdonador padre entendería y perdonaría todo. Pero, ¿y si no? ¿Qué pasaría si al presentarse todo lo que recibieran fuera un escándalo y reprimendas? Ni siquiera querían admitir para sí mismas que tal reacción sería justa y honesta, mutua seguramente. Reconocer esto era muy amargo y frustrante. Después de todo, habían estado construyendo un muro de justificaciones para sus acciones despreciables durante tanto tiempo. Todos estos pensamientos revoloteaban en la cabeza de ambas mujeres. Estaban aún más confundidas cuando se encontraron que el día anterior. Con cada minuto que pasaba surgían preguntas adicionales y más preocupaciones añadían tensión al ambiente. ¿Qué has decidido, hermana? En lugar de un saludo, Rebeca decidió hacer la pregunta principal. Sobre los derechos de una hermana mayor, ella nunca lo admitiría, pero en el fondo entendía que la menor era mucho más astuta e ingeniosa que ella. Creo que no tenemos nada que perder, suspiró Alfreda. ¿Qué quieres decir? Bueno, vamos a hacerlo. Papá nos dirá que nos vayamos, gritará y armará un escándalo. ¿Y qué? ¿Es eso una bagatela en comparación con lo que está en juego? Es razonable, por supuesto, pero... Rebeca realmente quería saber si Alfreda sentía alguna vergüenza ella misma, pero no quería iniciar esta conversación primero. Afortunadamente, la menor captó perfectamente el estado de ánimo. ¿Quieres preguntar cómo está mi conciencia? Alfreda sonrió con malicia. Está bien, pero no peor que la tuya. No veo sentido en preocuparnos por lo que ya está hecho y pasado. Sinceramente, la mía no está bien. Puedes considerarme una desgraciada como de costumbre, pero siento, ni siquiera puedo encontrar las palabras adecuadas para esta emoción. Incómoda, probablemente. Es una cosa vivir y convencerte de que todo se hizo bien. Otra es mirar a nuestro padre a los ojos. Tendremos que hablar con él para explicarlo todo. ¿Y qué? Alfreda no entendía en absoluto el tormento emocional de su hermana. Alfreda, ¿qué debemos decirle? Prometimos cuidado y atención y lo condenamos a pasar el resto de sus días en un hospicio y le quitamos todo. No entiendo, ¿solo te enteraste de esto hoy? Viviste con ello durante 3 años y estuvo bien. No te apretó ni te molestó y ahora de repente... Sí, interrumpió Rebeca. Es una cosa hacer tratos consigo mismo y otra completamente distinta es mirar a sus ojos. Tendremos que hablar con él y justificarnos. No lo sé, creo que ni siquiera nos acusa. Nos habría llamado en ese momento cuando se dio cuenta de que lo habíamos abandonado. Respondió la imperturbable hermana menor. Escucha, ¿cómo puedes decir eso? ¿Tienes conciencia? Oh, aquí vamos.
Rebeca, ¿inventé todo eso yo misma? Tal vez lo hice sola, tal vez no participaste o no tomaste tu parte del dinero. Tal vez no visitaste a papá en estos 3 años. No me estoy absolviendo de eso y estoy dispuesta a admitir que mis acciones son desagradables y me caracterizan mal. Pero no es el punto. Estoy hablando de cómo enfrentar el hecho de que Él juzgará nuestros comportamientos. Bueno, como siempre, vendremos, bajaremos la mirada y nos disculparemos. Si no entiende, si no funciona, al menos sabremos que lo intentamos. Y si funciona, al menos tú entenderás las perspectivas, dijo Alfreda soñadoramente. Pareces muy cínica al respecto. Tu forma de hacer las cosas parece que no está funcionando en absoluto. No estoy insistiendo, por supuesto, eres libre de actuar como creas conveniente. Solo creo que tu evaluación es extraña. Como si tuvieras miedo de enfrentar tu reacción ahora. No tenías miedo en ese momento, ¿verdad? Pensé que nunca volvería a verlo, admitió Rebeca bajando la cabeza. Las circunstancias de la vida siempre cambian. Debes tomarlo con más calma, creo. De todos modos, puedes hacer lo que quieras, pero yo sin lugar a dudas lo intentaré. No hay opciones. Ni siquiera intentes persuadirme. Una oportunidad así llega una sola vez en la vida. No soy tonta, no voy a tirar un billete de lotería ganador. Necesito al menos intentar canjearlo. Alfreda miró triunfantemente a su hermana mayor. Con sus palabras, de alguna manera logró inspirar a Rebeca, quien tenía dudas hasta el último momento. En general, siempre había seguido el liderazgo de Alfreda desde la infancia como hermana menor. Sabía cómo liderar desde temprana edad. Manipulaba a las personas de manera excelente y siempre conseguía lo que quería. Y ahora, sin esfuerzo, persuadió a su hermana para que se uniera a su lado. «Claro, iré contigo», dijo Rebeca humildemente. «Bueno, está bien entonces. Anímate, hermana. Actúas como si fueras a trabajar duro. Él no nos golpeará, seguro. Bueno, tal vez nos regañe un poco. ¿Y qué?», expresó Alfreda con su actitud habitual. Rebeca le pidió a su hermana menor que le diera al menos algunos días. No respondió con comprensión, pero tampoco se involucró en una confrontación de inmediato. Tenían tiempo suficiente. De todos modos, Alfreda no quería presentarse ante su padre inmediatamente después del notario. Esta situación, con la repentina iluminación y la revelación, parecía demasiado elaborada. Además, si venían un día después del anuncio de la herencia, Alfreda aceptaba con calma el hecho de que cualquier cosa podría suceder, cualquier reacción de su padre. Rebeca se preparó mentalmente para la visita tratando de entender cómo actuar y qué decir. Al final simplemente se rindió. Se dio cuenta de que tendría que improvisar y probablemente no podían predecir nada. Era imposible incluso imaginar cómo se comportaría Otilio. Solo de él podrían derivar orientación para sus reacciones. No había más aplazamiento y las hermanas fueron a la hora de recepción en la institución médica donde habían colocado a su padre. Decidieron que sería para siempre. Como resultó, solo podemos esperar y suponer que alguien desde arriba dicta nuestras acciones y sabe con certeza que no podemos hacer nada. Por supuesto, tratando de imaginarse a sí mismas en su mejor momento, Rebeca y su hermana compraron varias golosinas para consentir a su padre. No querían presentarse con las manos vacías después de 3 años de separación. Por más que se prepararon, por más escenarios de reacciones posibles del comportamiento de Otilio que jugaron en sus cabezas, las hermanas nunca podrían haber predicho esta opción en la vida real. Su padre simplemente fingió que no había pasado nada. La saludó como si se hubiera despedido ayer mismo, como si su visita fuera algo natural. Alfreda y Rebeca entraron en la sala de recepción, donde la enfermera las dirigió indicando la ubicación de Otilio. Lo reconocieron de inmediato. Estaba sentado con algún anciano en una mesa jugando a las cartas. Las mujeres se acercaron con cuidado y desde detrás de su espalda dijeron: «Hola, papá». Otilio se volvió ligeramente, miró a las visitantes y dijo con calma: «Hola, esperen, necesito terminar el juego». Estaban atónitas, esperaban cualquier cosa, pero no esto. Naturalmente, no quedaba más remedio que sentarse dócilmente en el duro sofá junto a la ventana y esperar a que su padre terminara. Probablemente tomó unos 15 minutos.
Las hermanas estaban tan sorprendidas que ni siquiera se hablaron entre ellas ni intercambiaron miradas. Estaban simplemente sentadas en silencio, mirando a los jugadores y esperando su turno. ¿Por qué vinieron? Otilio comenzó de inmediato con la pregunta más importante tan pronto como se acercó a sus hijas. Nosotras... Rebeca balbuceó. No tuvo tiempo de prepararse para el embate. Toda su emoción para la cual se había preparado mentalmente de antemano se desvaneció durante el tiempo de espera. Queríamos saber cómo estás. Alfreda, a diferencia de su hermana, logró componerse rápidamente y responder directamente mirando a su padre a los ojos. ¿Por qué de repente? Él sonrió en respuesta. Papá, ¿por qué empiezas así? Alfreda decidió que la mejor defensa era un ataque e inmediatamente cambió su táctica anterior. ¿Crees que fue fácil decidirnos a venir? No fue tan simple. Tal vez entonces no deberían haber desaparecido, ¿no? Otilio preguntó de la misma manera. Bueno, no discutamos de inmediato. La conversación no comenzó de inmediato, pero de alguna manera comenzó a restablecerse y se desvió hacia un canal algo más pacífico. Otilio habló fríamente y quizás incluso con indiferencia, pero en cualquier caso fue mucho mejor de lo que las hermanas esperaban. Tratando de persuadir a su padre para que les contara las noticias sobre la herencia, la astuta hija menor comenzó a compartir detalles de su vida. Lo hizo moderadamente, sin hablar demasiado de sí misma, para que el interlocutor quisiera participar en la conversación. Nada funcionó. El padre respondió con calma y tranquilidad. Solo habló de sí mismo en términos que ya eran evidentes. Algo sobre tratamiento, algo sobre la vida en el hospicio. Sin embargo, por más que las hermanas intentaron obtener información de manera astuta, no tuvieron éxito. Por supuesto, nadie planeaba hablar directamente sobre la muerte del hermano de su padre. Ni Alfreda ni Rebeca tenían planeado discutir con su padre lo que sabían sobre la repentina riqueza que le había sobrevenido. Por el contrario, su plan era tratar de convencer a su padre de su desinterés y de que el evento de la herencia y su aparición no estaban relacionados. Por supuesto, no eran tontas y sospechaban que su padre no lo era. Por supuesto, él pensaría que estos dos eventos estaban conectados. Pero saber con certeza y sospechar son dos grandes diferencias. Además, las hermanas habían acordado de antemano que si Otilio decidía compartir con sus hijas, fingirían sorpresa. Pero las mujeres no recibieron ninguna información sobre lo que había sucedido. Después de un tiempo, Alfreda decidió que necesitaba abordar el problema con astucia militar. Empezó a hacer preguntas sugerentes que incitaban el tema que necesitaban. No directamente, por supuesto, pero de todas maneras. Preguntó sobre los familiares que se comunicaban con Otilio. ¿Alguien lo ha visto? ¿Al menos lo llaman? Solo recibieron una respuesta negativa a esto. Rebeca hablaba de encuentros inesperados y noticias que sucedían en la vida y a menudo ocurrían cuando menos te lo esperabas. El padre solo escuchaba en silencio todo lo que decía la hija mayor y permanecía callado, asintiendo ocasionalmente. Todo lo que las mujeres llevaban a sus conversaciones o simplemente charla ociosa siempre terminaba de la misma manera. Otilio fingía no darse cuenta. Cuando fue al baño, Alfreda susurró a su hermana mayor. «Eso es todo, deberíamos detenernos. Nuestras insinuaciones sutiles se vuelven evidentes con cada minuto que pasa. Tal vez necesita tiempo. No puede abrirse de nuevo ante nosotras de inmediato. Al parecer aún no se ha curado». «Sí, probablemente tienes razón», suspiró Rebeca. Después de la reacción inesperada durante la reunión con su padre, de alguna manera se encendió con entusiasmo de que todo sería mucho más fácil. Todo fluiría como antes. Cuando Otilio regresó, la conversación fluyó con menos tensión, pero las hermanas, como habían acordado, ya no insinuaron nada y llevaron una conversación normal y corriente. En la sala de recreación donde habían estado sentados todo este tiempo, había un televisor que nunca dejaba de funcionar. Estaban sentados en un rincón sin interferir con aquellos que querían ver y el sonido del televisor no interrumpía su conversación. En un momento dado, los ojos de Alfreda se deslizaron por la pantalla en funcionamiento y vio que estaban mostrando la película Hermano. La decisión se tomó en un segundo. «Oh, mira, es la película Hermano», llamó la atención de su padre y hermana mayor.
Por cierto, papá, ¿cómo está tu hermano, el tío Salvador? Alfreda recibió de inmediato un golpe inadvertido, muy doloroso en la pierna por parte de su hermana mayor. Ni siquiera lo sé, no hemos hablado en mucho tiempo. Otilio mintió sin pestañear. ¿Lamentó Alfreda no haber contenido su impulso repentino? Sí y no. Aunque en principio estaba acostumbrada a nunca culparse por nada en la vida, no veía sentido práctico en ello. Una cosa quedó clara: su padre no estaba listo para ceder en su posición y defendía su secreto. La astucia de las hijas claramente no pasó desapercibida. Incluso se atrevió a recurrir a mentiras descaradas solo para cerrarse. Alfreda conocía lo suficiente a su padre como para entender que esta decisión no la tomó a la ligera. A diferencia de ella misma, no soportaba las mentiras y prefería quedarse callado o no divulgar información si era necesario. Las mentiras descaradas eran extremadamente inusuales para él. Pasó algún tiempo después de lo que hizo Alfreda. Las mujeres estaban sentadas, charlando sobre diferentes cosas con su padre y luego se fueron. Prometieron volver pronto. ¿Otra vez en 3 años? Otilio no pudo resistir un comentario sarcástico. Por supuesto, las hermanas intentaron torpemente convertir esta pregunta en una broma. Tan pronto como las mujeres se fueron y las puertas de la entrada se cerraron detrás de ellas, Rebeca se lanzó instantáneamente sobre su hermana menor. ¿A esto llamas darle un final? ¿Por qué lo hiciste siquiera? Casi gritó. La oportunidad se presentó, pero ¿notaste que papá mintió aunque odia mentir? Así que todos nuestros trucos y medias insinuaciones fueron en vano. Tiene la intención de guardar esa información para él hasta el final. Cuando no nos dijo que nos fuéramos inmediatamente, pensé que sería más fácil, sinceramente. Admitió Rebeca sombríamente. Entre nosotros, con el tiempo ha crecido una muralla de desconfianza y nuestra tarea es derribarla para que comience a confiar en nosotras. Explicó pacientemente Alfreda. ¿Sabes cómo hacerlo? No, necesitamos pensarlo, analizar lo que ocurrió hoy, sacar conclusiones y evitar errores. Rebeca miró aprobatoriamente a su hermana menor, pero decidió no decir nada. ¿Para qué? Sabía muy bien que Alfreda era mucho mejor planeando estos asuntos. Alfreda había sido una maestra de la manipulación y una gran estratega desde la infancia. Así que si la operación tendría éxito o fracasaría dependía únicamente de ella. En este caso, Rebeca solo podría desempeñar el papel de una calmada ejecutora de la voluntad de otra persona. ¿Entonces, hasta mañana?, preguntó la hermana mayor. Sí, pensaré y vendré con algunas opciones. Ahora necesito ir a casa, descansar y tomar un baño caliente. Estoy cansada, sinceramente, y agotada. Así quedó decidido. Las hermanas se despidieron acordando reunirse nuevamente al día siguiente para pensar con mentes frescas. Al día siguiente, Rebeca esperaba con entusiasmo la llamada de Alfreda temprano en la mañana. Inesperadamente, incluso para ella misma, tenía algunas ideas. Cuando finalmente se encontraron, la hermana mayor comenzó de inmediato a explicar. Alfreda, no puedo dormir en toda la noche tratando de ponerme en el lugar de papá. Tú entiendes perfectamente la psicología y sabes cómo hacer que la gente haga lo que necesitas, pero yo... No me conviertas en un monstruo, ¿vale?, interrumpió la hermana. Espera, escúchame. Trata de ponerte en el lugar de papá. ¿Qué haría yo en su situación? Especialmente porque ya sabemos algo. Tenemos algo con lo que empezar después de la reunión y conversaciones de ayer. En general, creo que necesitamos deshacernos de su desconfianza y falta de confianza por cualquier medio. ¿Por qué no le preguntamos directamente qué quiere? Admitir nuestro error, decir que éramos jóvenes insensatas y no sabíamos lo que estábamos haciendo. ¿Y él se tragará eso? ¿Estás hablando en serio? Escucha, papá no sabe cómo sabemos sobre la muerte de Salvador y que es el único heredero, argumentó Rebeca. No es estúpido, Rebeca. Puedes sumar 2 más 2. ¿Qué piensas? Incluso un niño de 5 años habría entendido eso a estas alturas. Alfreda rechazó completamente el concepto de comportamiento propuesto. Simplemente no quieres escucharme. Sí, no es tonto. Sí, puede adivinar por qué propusimos esto. ¿Quién discute? Pero sugiero admitir nuestra culpa y arrepentirnos activamente, ¿entiendes? Activamente.
¿Estás sugiriendo que le preguntemos directamente qué quiere y bajo qué condiciones nos creerá? ¿Creerá que hemos cambiado de opinión y nos hemos dado cuenta de nuestros errores? Preguntó Alfreda levantando la ceja derecha como señal de creciente desconfianza. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Me parece una tontería, murmuró la hermana menor. Bueno, ¿qué sugieres tú? Preguntó Rebeca, aunque ese comportamiento en su relación con su hermana menor era completamente atípico. No lo sé, aún no he decidido, tartamudeó Alfreda. Escucha, no puedes decidir o idear un plan, entonces simplemente escucha lo que digo yo. Rara vez pido esto, es un problema emocional, ¿entiendes? ¿Cuál es nuestro objetivo principal? La herencia. ¿Cómo lo lograremos? Haciendo que papá vuelva a creer en nosotras a pesar de lo que hicimos en el pasado. Rebeca dudó un poco, pero luego se reunió bajo la mirada intensa de su hermana y continuó. Así que estoy absolutamente, 100% convencida de que la única forma de lograrlo es a través de la honestidad. Honestidad clara y cautelosa. No deberíamos decir que aparecimos en su vida solo porque nos enteramos de una herencia muy seria. Sin embargo, la honestidad es la base. Luego Él nos dará sus condiciones y aquí tenemos que darlo todo, lo que sea necesario. Rompernos en pedazos, pero hacer todo lo que Él pida. Valiente, muy valiente, Rebeca. Y está claro que Él pedirá. ¿Qué pedirías tú si estuvieras en su lugar? Claramente quiere volver a casa y recuperar su apartamento. Bueno, eso es una prueba de fuerza, exclamó Rebeca tan fuerte que otros visitantes del restaurante comenzaron a voltear hacia su mesa. Tranquila, ¿qué estás haciendo? Bueno, está bien, supongamos que es una prueba, pero realmente tendremos que hacerlo si seguimos tu lógica y tu plan. ¿Y cómo lo querías, Alfreda? ¿Venir, disculparse, enterarnos de la herencia y esperar de inmediato que papá nos la entregue en el consultorio del médico jefe con un notario mientras él se queda allí para vivir sus días? Atacó Rebeca. Ella misma encontró extraño comportarse así, pero en este momento no podía entender a su hermana menor en absoluto. No, por supuesto que no, titubeó Alfreda. No así. ¿Estás sugiriendo que compremos un apartamento? Probablemente sí. ¿Y qué? Está en juego mucho más dinero, ¿no lo has olvidado? No, pero ¿no es demasiado? Alfreda, realmente no entiendo en este momento. No entiendo cómo planeas conseguir que papá transfiera la propiedad de Salvador a nosotras. Bueno, ya lo hemos engañado una vez. Necesitamos recuperar su confianza a cualquier costo. No importa lo que pida, la ganancia supera todos nuestros esfuerzos. Considéralo, solo es una inversión. Es una inversión muy costosa e incierta. No se dejó convencer Alfreda. No tienes ningún plan en absoluto, replicó Rebeca. Y eso no significa que puedas actuar mal debido a eso. La hermana menor no se echó atrás. Bien, esto es solo discusión. Alfreda, seamos constructivas. No tenemos mucho más tiempo, lo he pensado y he presentado mis argumentos detalladamente. Entiendo, está bien, que sea a tu manera. Aparentemente, realmente no hay otras opciones para recuperar la confianza de papá. Finalmente se rindió Alfreda. Rebeca hizo todo lo posible por mantener una expresión neutral, pero por dentro irradiaba de alegría y triunfo. A pesar de ser la hermana mayor, siempre había sido la seguidora, siempre sumisa y yendo contra la corriente. Así que el hecho de que lograra superar a Alfreda en un asunto tan complejo y serio en este momento, el sabor de la victoria era tan dulce, especialmente considerando la importancia y la naturaleza principiada de la decisión que acababan de tomar. Sin bromas ni patetismos innecesarios, todo su fruto podía depender de las elecciones hechas aquí y ahora. Sí, incluso sin excesiva precaución, definitivamente dependía. Fue una victoria inequívoca. Durante algún tiempo las hermanas discutieron detalles y aspectos ásperos, pero en esencia la idea de Rebeca fue aceptada como el plan principal. Las hermanas acordaron encontrarse con su padre en 3 días, ya arrepentidas y ofreciendo la paz. Querían reparar su relación padre e hija, olvidar el pasado y dejarlo atrás. Ni siquiera tuvieron que disculparse para abordar el tema sin problemas. En la segunda reunión, Otilio se comportó algo más suavemente con sus hijas, pero estaba claro que todavía estaba herido. Sería extraño culparlo o reprocharle, por supuesto. Sin embargo, alguna distancia, cosas no dichas y neutralidad permanecieron entre ellos durante el diálogo.
Rebeca decidió hacer la pregunta que había estado en el aire durante la última reunión, pero que las hijas no habían formulado. Preguntaron cómo se sentía su padre, pero no preguntaron por su enfermedad oncológica. Quizás tenían miedo o se sentían incómodas. Probablemente fue una simbiosis de sentimientos contradictorios. «Papá, ¿cómo va tu enfermedad?» «Hasta ahora está en remisión estable. Espero que siga así. Gracias a Dios, gracias a los médicos. Realmente me salvaron. Bien hecho», respondió Otilio sin vacilar. «Papá», comenzó Alfreda, «entiendo que somos muy culpables ante ti y entiendo que perdonarnos no es tan fácil y probablemente poco probable. Pero, por favor, entiéndenos, teníamos miedo. En la infancia, mamá nos abandonó, estábamos terriblemente cansadas de las pérdidas y simplemente teníamos miedo de perderte también. Fue tan doloroso y terrible, fue un comportamiento estúpido e imperdonable, un error». Rebeca miró a su hermana y no podía creer lo que veía. Alfreda estaba llorando. El mismo director del Instituto Teatral diría con confianza acerca de esta escena: «Lo creo». ¿Cómo podemos redimir nuestra culpa? ¿Cómo podemos volver a acercarnos? Diciendo este texto obviamente preparado para Rebeca, Alfreda, siguiendo la escritura dramática, pasó de un titubeo poco impresionante a titubear en cada palabra. Luego una sola lágrima rodó por su mejilla, y en la última pregunta crucial rompió ligeramente en lágrimas. Rebeca quedó impactada por las habilidades artísticas de su hermana y no pudo sacarse de la cabeza el pensamiento: «Seguramente ella usó esos trucos contra mí también más de una vez, estas artimañas actrices». Pero luego lo descartó rápidamente. Después de todo, ahora no era el momento ni el lugar para reflexionar. Era necesario mantener la cara y el estado de ánimo del equipo para el que Rebeca estaba jugando. No podía llorar como su hermana, no tenía esas habilidades. Pero rápidamente representó una cara de sufrimiento, duelo y tristeza, así como arrepentimiento, que debía leerse en la cabeza ligeramente inclinada de la mujer. Otilio parecía como si hubiera estado esperando esta pregunta principal. Dudó un poco por decencia y para mantener una pausa, pero la respuesta estaba claramente preparada. «Bueno, ¿qué puedo decirles, chicas? Para restaurar nuestra relación y recuperar mi status quo, quiero volver a casa. Como ustedes entienden, vivir aquí no es feliz en absoluto, es solo soportable, pero...» «Claro, lo entiendo completamente», confirmó Rebeca con entusiasmo, interrumpiendo a su padre. Después de eso, el tema no se discutió más. De alguna manera se desvaneció por sí solo y el diálogo cambió a otro tema. Aunque cada participante en la reunión, por supuesto, solo podía pensar en lo que se había dicho. Y reflexionaban sobre lo que vendría a continuación y a dónde llevaría. Otilio, naturalmente, estaba esperando continuar este tema mientras que las chicas querían consultarse nuevamente entre ellas. Su padre no lo notó, pero intercambiaron miradas. Con el tiempo, ciertamente fueron capaces de entenderse mutuamente sin palabras innecesarias. Y sin comunicación verbal, cada una entendía lo que pasaba por la mente de la otra en un momento dado. Después de que se fueron, las hermanas automáticamente se giraron y se dirigieron al parque. Caminaron en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Tanto Rebeca como Alfreda estaban tratando de averiguar cómo aprovechar lo que estaba sucediendo. «¿Qué piensas?», Rebeca fue la primera en hablar tan pronto como las hermanas se sentaron en un banco lejos de las miradas curiosas. «Bueno, que si hemos decidido aceptar tu plan, entonces debemos actuar. Tenemos que volver con papá unos días y decirle que estamos de acuerdo con sus condiciones y que son justas. Pensé durante mucho tiempo después de nuestra última conversación en el restaurante y llegué a la conclusión de que tenías razón después de todo. Probablemente no hay otra forma para nosotros en el menor tiempo posible. Si queremos tener la herencia de Salvador en nuestras manos, inevitablemente necesitamos ganar la confianza de papá y rehabilitarnos lo máximo posible ante sus ojos. Me alegra que hayamos llegado a un consenso. Quizás deberíamos compartir el costo del apartamento para él. ¿Qué opinas? Creo que sí, compartir riesgos y recompensas, ¿verdad? ¿Crees que podemos lograrlo?, Rebeca preguntó a su hermana menor un poco suplicante. En este momento realmente extrañaba un hombro en el que siempre podía confiar. «Si lo jugamos todo sabiamente»,
Oh sí, acerca de jugarlo todo, hoy me mataste. Rebeca interrumpió a Alfreda y siguió hablando. ¿Cómo pudiste actuar así cuando empezaste a llorar? Casi rompo a llorar yo también. Bueno, ¿qué esperabas? Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en esto ahora. No tenemos margen de error. Rebeca, quiero que me escuches atentamente. Es realmente importante ahora. Estamos en el mismo barco y si sufrimos un naufragio, afectará a ambas. Y si salimos adelante, será una victoria y éxito compartido. Debemos dedicarnos completamente a resolver los problemas actuales ahora mismo. Si hemos decidido meternos en esto, eso es todo. Vamos hasta el final. Para ser honesta, no suena muy prometedor. Rebeca admitió sus miedos. Bueno, querida mía, tú misma lo ideaste y aceptaste las condiciones de papá, arrepintiéndote activamente como lo expresaste. ¿Por qué retroceder ahora? No estoy retrocediendo, Alfreda. Es solo la forma en la que hablas de ello, como si nuestra vida dependiera de esto. Titubeó dándose cuenta de que en esencia eso era cierto. En efecto, incluso tropezaste allí. Estamos arriesgando dinero por el apartamento. Bueno, en el peor de los casos lo venderemos. Y corremos el riesgo de que si cometemos un error, papá huirá a las islas con todo el dinero y nosotras nos quedaremos aquí. Lo veremos tirado en la playa disfrutando del sol y bebiendo cócteles. Alfreda, parece que te has tomado mis ideas demasiado a pecho. ¿Puedes relajarte un poco? Rebeca se preocupaba por lo profundamente que su hermana menor abrazaba sus argumentos. Incluso la alegría de ganar la discusión ya no era disfrutable. Entre las hermanas había tenido lugar una conversación difícil. Hubo argumentos y disputas. Un consenso se alcanzó solo después de varias horas. Decidieron que sería absurdo dar la vuelta y huir del campo de batalla ahora. Ya estaban mentalmente agotadas por esta situación. Sería extraño dejar atrás esta idea. Decidieron que para bien o para mal harían lo que dijo Otilio. Sí, y si él dice salta, la única pregunta es ¿qué tan alto? Bromeó tristemente Alfreda. Es el precio a pagar. Bueno, ¿quién sabía que saldría así? Si hace 3 años hubiéramos sabido que Salvador se establecería tan exitosamente y algo podría salir mal para nosotras, entonces ni siquiera podríamos haber pensado en tal cosa. No puedes predecirlo todo. Por supuesto, intentas calcular las opciones, pero muy a menudo algo escapa a tu atención y luego regresa para perseguirte. O son solo trivialidades o eventos desconocidos en el momento de la toma de decisiones, como en nuestro caso. Nunca pasó antes y ahora pasó de nuevo. Recordé esa famosa cita y siempre es tan apropiada, nunca pierde su relevancia. Vale, suficiente con la poesía, Rebeca. Estoy cansada, no te imaginas. Como si estuviera descargando vagones de carga. Igual, trato hecho. ¿Hasta el fin? Hasta el fin, sin opiniones, hermana. Se dieron palmas en las manos y tomaron caminos separados. Después de tomar la decisión final, querían tomarse un respiro una de la otra, aunque ambas mujeres estaban exhaustas. La cosa es que Alfreda nació sin conciencia y Rebeca rápidamente aprendió lo mismo. Así que, para ellas, disculparse y elaborar planes para ser perdonadas eran experiencias completamente nuevas. En una situación normal, se retorcerían y darían vueltas hasta el último minuto para evitar estar en la posición de la parte culpable. Cuando tomaron la decisión sobre Otilio hace 3 años, ni siquiera podían imaginar que un ajuste de cuentas llegaría después. Si el premio no hubiera sido tan significativo, no se habrían movido de sus posiciones. No se habrían sometido a tal autoescarmiento ni habrían ido en contra de su naturaleza por ninguna otra razón. La avaricia las movió enormemente y las obligó a hacer concesiones que no podían ser motivadas por nada más. Finalmente, era hora de su próxima visita a su padre. Necesitaban declarar honesta y abiertamente que estaban listas para aceptar sus condiciones. Estaban dispuestas a llevarlo a casa y comprarle un apartamento. Cuando llegaron, Otilio volvía a estar jugando a las cartas y les pidió a sus hijas que esperaran. Empleó la misma táctica que en la primera reunión, tratando de confundirlas y privarlas de respuestas y comportamientos preparados. El hombre entendió desde la primera vez que las circunstancias le favorecían y el truco necesitaba ser repetido. Las hermanas tuvieron que esperar pacientemente de nuevo, observando la deliberada parsimonia de su padre. Cuando se acercó a sus hijas, la conversación inicialmente giró en torno a asuntos triviales.
Hablaron de casi cualquier cosa menos de los problemas esenciales, como si fueran desconocidos. Rebeca fue la primera en ceder ante los nervios y fue al grano. Comenzó con el problema principal. Papá, Alfreda y yo hemos pensado en las palabras que dijiste durante la reunión anterior. ¿De qué palabras estás hablando? El hombre interrumpió intencionalmente a su hija mayor tratando de desviarla y demostrar su completo desapego y falta de interés. Quiero decir que para que creas en nosotras necesitamos arrepentirnos, no solo de palabra, por supuesto, sino también mostrar que hemos cambiado. Por tu bien estamos dispuestas a cambiar. El estilo de comunicación de Rebeca desconcertó un poco a su padre. Titubeó un poco, pero en general se mantuvo firme. Desde fuera parecía bastante convincente. Entonces, está claro que quieres irte de aquí y vivir solo de nuevo. Es justo que nos pidas que te compremos un apartamento. Por supuesto, estamos obligadas a devolverte lo que tomamos. Finalmente, expresando el punto principal, Rebeca bajó la cabeza, mostrando sumisión total y disposición para aceptar cualquier destino. Otilio permaneció en silencio, simplemente desplazando su mirada de una hija a la otra. Sí, papá. Alfreda decidió intervenir y apoyar a su hermana. Hemos decidido que esta es la única forma posible de restaurar nuestra relación, para devolverla al punto en que la dejamos una vez. Realmente lamentamos haber vacilado en aquel momento y haber actuado injustamente. ¿Nos permites enmendar las cosas? Somos familia. Deberíamos estar juntos. Te queremos mucho, de verdad. Alfreda concluyó su discurso con lágrimas brotando de nuevo. Para Rebeca pareció un poco forzado, como un exceso grotesco, pero sería suficiente. Las hijas miraron a su padre, bajaron la mirada y esperaron su respuesta. Él no mostró emociones, su rostro no revelaba nada, y aparentemente no tenía intención de hablar. Estaba pensándolo. Las hermanas lo miraron, inmóviles, anticipando su respuesta. «Está bien», finalmente pronunció Otilio. Era evidente cómo las hijas respiraban aliviadas ante su respuesta inicial. «Pero, ¿cómo se imaginan esto?», preguntó. Las hermanas intercambiaron miradas vacilantes, como si no entendieran completamente la esencia de la pregunta. Alfreda tomó la iniciativa. ¿A qué te refieres con cómo? Compraremos un apartamento y te llevaremos de aquí. ¿De quién será el apartamento?, preguntó el padre con firmeza. Bueno, Rebeca vaciló. ¿Es eso importante?, preguntó Alfreda casi desafiante, pero rápidamente dándose cuenta de su posición agregó: realmente no entiendo. No, mis niñas, no funcionará así. Retrocedamos un poco. Hace 3 años firmé una escritura de donación de todos mis bienes para ambas y terminé aquí. El hombre hizo un gesto con las manos como si estuviera ilustrando su discurso. Así que solo regresaré a mi apartamento sin ningún gravamen. No soy un niño que va y viene. Pero Alfreda intentó encontrar argumentos a su favor, pero no se le ocurrió nada. Además, no soy un tonto. Entiendan, estoy aquí en base a mi diagnóstico anterior. No me ingresaron aquí por mi buen aspecto. Actualmente no tengo ningún diagnóstico nominal y si me voy nadie me traerá de vuelta aquí. Otilio afirmó con razón. De acuerdo, suspiró Alfreda. Si te hace sentir más tranquilo. De lo contrario no iré a ninguna parte. No quiero volver a la calle en un mes si cambias de opinión. Una cosa es vivir en un refugio y otra es estar en la calle. El hombre fue increíblemente persuasivo al presentar sus argumentos. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes? Rebeca comenzó a hablar en defensa del sentido común, pero cuando quiso continuar con su frase preparada, se dio cuenta de lo absurdo que parecería si la decía. Después de todo, ya habían desalojado a su padre después de una inspección más cercana. Entonces, compraremos el apartamento y será de tu propiedad. Intervino Alfreda para salvar un poco a su hermana mayor. Rebeca la miró con gratitud. Si vamos por ese camino, chicas, también quiero el dinero, el que tenía en mis ahorros personales, lo que quedó después de la venta del garaje y mi coche. Continuó Otilio sin detenerse. Quería restaurar el estado financiero inicial en todos los frentes. Claro, por supuesto.
Abriremos una cuenta a tu nombre y depositaremos el dinero allí, declaró Rebeca sin esperar la reacción de su hermana menor, incluso desatendiendo la misma. Porque, en primer lugar, entendió que no había opciones, era una demanda justa de su padre. En segundo lugar, todavía se sentía terrible después del comentario sin sentido y estaba tratando de remediarse ante los ojos de su padre. «Claro, será tuyo», repitió Alfreda como un sonámbulo. Ella también entendió la dificultad de los argumentos. Ambas mujeres se dieron cuenta de que esta era su única oportunidad. Si protestaban contra alguna de las demandas de Otilio ahora, sería el final completo e irrevocable de su relación. No habría forma de ayudarlas después. Se habían atrapado a sí mismas y ahora estaban disfrutando de los frutos de sus vigorosas actividades. La única comodidad era que cada hermana se susurraba a sí misma como un mantra que esto no era un gasto en vano, sino una inversión extremadamente exitosa y rentable, un boleto hacia su futuro brillante. Interiormente esperaban que no pidieran nada más allá de eso. Después de todo, sus recursos también eran limitados. Afortunadamente, en esta conversación, Otilio no continuó este tema. Acordaron los puntos principales y eso estaba bien. Las mujeres ya estaban exhaustas, era suficiente para ellas. Pero luego la vida de las hermanas se convirtió en una real pesadilla por un tiempo. La pesadilla comenzó cuando el padre fue muy exigente al elegir un apartamento. No le gustaba uno, luego el otro, ya sea que no estuviera satisfecho con el vecindario, el edificio o el piso. «Papá, ¿qué quieres?», Rebeca no pudo evitar preguntar después de que Otilio rechazara una serie de listados incluso antes de verlos. «Mi antiguo apartamento», respondió el hombre enojado mirando a su hija. Ese era un argumento fuerte, por supuesto, no había forma de evitarlo. ¿Qué podían decir a eso? ¿Cómo podían responder? Claro, tenía razón en todos los aspectos. Y estaban equivocadas, así que tenían que parecer obedientes y ejecutar las órdenes dadas por el jefe del espectáculo. Cuando encontraron un apartamento adecuado y el padre quedó satisfecho con la inspección personal del espacio habitable, comenzó una nueva pesadilla. Ahora insistía en que se hicieran buenas renovaciones. «Quiero que mi apartamento sea como el que tienen las personas normales, como lo tenía antes». Con esto atormentaba a sus hijas, regañando interminablemente, estando insatisfecho y criticando. Otilio actuaba como un niño consentido, extrayendo cada vez más de sus hijas. Sus apetitos solo crecían. Siempre había algo mal, ya sea esto o aquello. El costo de la renovación era algo que las hijas ni siquiera querían recordar porque sus ojos parpadeaban al instante. Requería un enorme esfuerzo, tiempo, nervios y por supuesto dinero. Luego llegaba la negociación sobre la cantidad que las hijas tenían que pagar a su padre. «1 millón», insistía Otilio. «¿Estás fuera de tus cabales? ¿En serio? ¿Por el garaje en mal estado y el coche que se caía a pedazos?» Alfreda defendía sus intereses de alguna manera. «Bueno, no deberían haber vendido mi coche y mi garaje. Ahora no estaríamos discutiendo sobre su valor». Y así respondía a todo. De hecho, un argumento contundente. ¿Qué podían decir ante eso? Nada. Aceptar una y otra vez, ir a lo largo de eso. Un día después de otra reunión con su padre, las hermanas fueron a casa de Rebeca a tomar algo. No querían ver a nadie, necesitaban apoyo. Pero ¿quién podría dárselo ahora si no era la una a la otra? «¡Qué astuto viejo zorro es!», comenzó Alfreda su queja, ni siquiera dando un sorbo, solo sirviendo la primera porción de alcohol. «Primero exige el apartamento y luego insiste en que esté a su nombre. ¿Y ahora renovaciones? ¡Increíble! Ni tú ni yo tenemos algo así. Es bastante astuto, ¿verdad?», dijo su hermana mayor, que también estaba de mal humor. «¿Dinero en su cuenta está bien? ¿Pide 1 millón? Bueno, eso está más allá del bien y el mal, ¿no crees? El precio de su garaje y ese cubo tambaleante con tuercas era, en esos tiempos, tal vez 250 como máximo, si no menos. No me lo recuerdes, por favor, me dan ganas de llorar. Ya he pedido tanto dinero a escondidas». Alfreda estaba terriblemente indignada.
Hablar con su padre se volvía cada vez más difícil y ocultar sus verdaderos sentimientos y emociones era increíblemente desafiante. Oh, ni siquiera lo menciones, he gastado casi todos mis ahorros, compartió Rebeca. Ya he pedido dinero prestado, no me queda nada. Cuando me enojo, pienso que es un castigo por nuestras acciones. Tenemos que trabajar para compensarlo, luego vendrá la lección y el universo nos compensará de nuevo, compartió la hermana mayor. Es tentador, por supuesto. También pienso en todo lo que la enfermera Lorenza nos convenció en ese momento y luego me calmo. Pero cuando hablo con papá parece que estoy a punto de explotar y chispas saldrán de mis ojos. Siento absolutamente lo mismo, pero decirle que no en este momento... ¿Has perdido la cabeza?, interrumpió Alfreda a su hermana mayor. Se ha hecho tanto, se ha gastado tanto, ¿todo para nada? No. Debemos esforzarnos al máximo y seguir soportando en silencio todas las críticas eternas y los deseos interminables de papá, que son tan costosos como un ala de avión. Tú también piensas que nos está probando de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué más nos torturaría así? ¿Cuántos apartamentos similares tendrá mañana? Creo que, por supuesto, todo es para probarnos, así que rendirse tan cerca de la victoria es simplemente impensable. Yo pienso lo mismo y espero lo mejor. Cuando finalmente nos empuje demasiado lejos o calcule sus inversiones, medito e imagino estar en un yate. Rebeca rió. Sí, yo también. Lo repito como un entrenamiento autógeno. Es una inversión, Alfreda. Soporta esta pesadilla en silencio y todo se compensará. Realmente nos atormenta sin ser engañoso. Ni siquiera lo menciones, hermana. Espero, siendo sincera, que cualquier día de esto se mude definitivamente y revele el secreto sobre la herencia en su nuevo lugar. ¿Qué piensas? La hermana menor se entregó a sus sueños. También quiero creer eso. Después de todo, en mi opinión, pasamos la prueba con un 6 sobre 5. No, es un 10. ¿De qué estás hablando? Devolvimos todo lo que tomamos y aún más. No sin un tic nervioso, pero lo devolvimos, ¿verdad? Alfreda se enfureció. Rebeca rió contagiada en respuesta a la aguda reacción de su hermana menor. Lo soportaron todo en silencio y paz, esperando que en cualquier momento Otilio finalmente cediera y se ablandara. Pasaron unos días y Alfreda llamó a su hermana mayor. «Rebeca, ¿también recibiste un mensaje de papá?» «Sí, para mañana. No podemos creer honestamente que hayamos sobrevivido a este infierno real». «Yo tampoco. Estoy cruzando los dedos y deseando que mañana finalmente nos hable de la riqueza que ha caído sobre nosotros». Alfreda rió. Había hablado de ello con su hermana varias veces en la semana y ella misma había especulado innumerables veces sobre tal posibilidad. «Estoy esperando lo mismo. Espero que el Señor escuche nuestras lamentaciones. Por cierto, como es una inauguración de casa, deberíamos dar algo, ¿verdad?», preguntó Rebeca. «Ya le hemos dado tanto», casi gritó la hermana menor. «Detente, vamos, casi lo hemos logrado. Pensé que sería tonto rendirse ahora y mostrar quiénes somos realmente», respondió Rebeca conciliadora y prudente. «Tienes razón, por supuesto, lo siento. Estoy tan nerviosa y bajo estrés crónico. Perdón por perder los estribos. No sé, ¿qué suelen regalar?» «Probablemente algo para la casa». «Bien, compra algunas plantas de interior económicas. Solo económicas, basta de gastar en ese viejo avaro. Y yo compraré un pastel, ¿está bien?» «Debería estar bien, supongo. Y sí, Alfreda, lo que dijiste sobre el viejo avaro fue acertado. Mantén el control, por favor. Te lo digo, no lo digo delante de los demás, y no delante de nuestro insaciable papá. Estoy simplemente harta. Estoy en deuda yo misma gracias a su estúpida prueba. Vamos, reúnete, solo falta un poco». Rebeca animó a su hermana menor y luego colgó. Enfrente de ella todavía mantenía la compostura y la apariencia de autocontrol, aunque por dentro sus emociones se agitaban no menos. Alfreda tenía razón. Los cheques de su padre se habían vuelto insoportables. Habían redimido su culpa y estaba claro que el castigo ahora era excesivo. «Bueno, mañana todo quedará claro», concluyó Rebeca resumiendo su arrebato emocional. De hecho, ella y su hermana se frotaban las manos ansiosas. Estaban seguras de que todo iba a su favor.
Lo creían, convenciéndose a sí mismas de que Otilio, en su nuevo lugar durante la celebración, no podría contenerse y seguramente revelaría todo a sus hijas sobre el cheque, la muerte de su hermano Salvador y por supuesto su herencia, aunque hubiera sido mejor comenzar por eso sin duda. Las mujeres tenían un buen ánimo en la mañana temprano. Anticipaban el fin de su tormento, el fin y la resolución. Sentían ganas de cantar y bailar de alegría. Lo que las detenía era el hecho de que su padre aún no había revelado sus cartas. Como habían acordado, las hermanas llevaron un regalo para su padre y un obsequio. Otilio mismo estaba de buen humor y sus hijas lo percibieron como un buen augurio y presagio positivo. Primero, por supuesto, hubo un recorrido en el apartamento, aunque era algo extraño, ya que las hijas mismas habían hecho la renovación, pero no pudieron negarse a su padre, especialmente en algo tan trivial. Claramente le causaba un verdadero placer. En la mesa la conversación fue inicialmente muy casual. Hablaban como si se tratara de asuntos triviales relacionados con el apartamento y la renovación, sobre lo que aún quedaba por hacer. De alguna manera, inesperadamente, Otilio comenzó a hablar a sus parientes. Al principio murmuró algo sobre sus padres, pero sus hijas apenas lo escucharon. Estaban esperando el desenlace y el nombre deseado. Sus corazones se hundieron. Ambas hermanas contuvieron su alegría desbordante y el grito triunfante de «finalmente». Mientras tanto, su padre continuó murmurando algo, contando una historia. Cuando Alfreda finalmente escuchó la frase «mi hermano Salvador», físicamente se estremeció. La mujer miró a su alrededor con astucia, esperando que su padre no notara tal reacción. Otilio continuó durante unos 10 minutos, proporcionando un relato detallado y tedioso de su hermano. Las hijas estaban físicamente agotadas por la espera y todo dentro de ellas estaba hirviendo. Las mujeres escuchaban con mucha atención, temiendo perder cualquier información importante en medio de esa verborrea innecesaria para cualquiera, pero vital para ellas. Incluso se enderezaron, se sentaron con elegancia y escucharon cada palabra en silencio y con una atención desenfrenada. El final de la historia de vida fue aún más inesperado. Sí, mi hermano estaba allí, pero ahora está muerto. Era un sinvergüenza, era tan despreciable como ustedes, chicas. Se fue a mejor vida solo, casi en el basurero. Debido al shock, las hermanas sentían que se estaban ahogando. Por supuesto, Alfreda no pudo resistirse y mirando la sonrisa satisfecha de su padre, preguntó de nuevo. ¿Qué acabas de decir? Que mi hermano Salvador se fue al otro lado solo y en la pobreza. Fue un destino apropiado para semejante canalla. ¿Y qué esperaban escuchar? ¿Algo diferente? Dijo esto Otilio y estalló en una risa sincera, complacido con su exitosa broma. No entiendo, dijo Rebeca, finalmente empezando a recobrar el sentido. No solo son criaturas viles, sino que también son unas completas idiotas. No creí hasta el último momento que caerían en ello. Lorenza hizo bien su papel, ¿verdad? Hemos estado ensayando durante mucho tiempo. ¿Estás bromeando, verdad?, dijo la hija mayor, aún sin creer lo que estaba sucediendo. ¿Por qué iba a hacerlo? Estoy muy serio ahora, mis queridas chicas. Creo que salió bien. ¿Qué les pareció la actuación? ¿Fue convincente? Las hermanas se miraron y no sabían qué hacer ni qué decir. Estaban en completo shock. Las emociones jubilosas que las llenaban hace apenas unos 5 minutos dieron paso bruscamente a la decepción, la agresión, la incredulidad y la realización de su propia estupidez impenetrable. Otilio miró a sus hijas y una sonrisa satisfecha se extendió por su rostro de oreja a oreja. Era evidente que la expresión en sus caras calentaba su alma, actuando como un bálsamo curativo. Escribimos el guión para todo el departamento y ensayamos. La asistente del notario, Marina, en realidad era Claudia Santes. Ganó un concurso para el papel. Fue elegida por su persuasión y la juventud de su voz. Y Lorenza hizo un trabajo, nuestra pequeña enfermera. Todos lo hicieron bien, ¿verdad? Todo está calculado. Pero no pensé, chicas, que fueran tan tontas. Me complació y me decepcionó al mismo tiempo. ¿Por qué lo creyeron? Aunque, por supuesto, sabía que la sorpresa tendría un efecto y que no había aparecido en 3 años. ¿Creen que es una coincidencia? No, chicas.
Estoy agradecido por mi salud, no me falló, me permitió recuperarme y servirles el plato más dulce de todos. Entonces, ¿les gusta? ¡Tú!, de repente gritó Alfreda. No te aconsejaría hacer eso, interrumpió el padre bruscamente. Ya tengo un testamento. Por supuesto que no estás mencionada en él. Otilio se rió. Bueno, salgan inmediatamente y no quiero volver a verlas aquí nunca más. Si se atreven a hacer algo, probablemente comprendan que ya no tengo sentimientos paternales por ustedes. No perdonaré a nadie. Rebeca no dijo nada. Estaba en shock, moviéndose como una sonámbula. No veía sentido en objetar ni en decir nada a su padre. Solo la humillaba. Simplemente se levantó de la mesa y se dirigió hacia la salida. ¡Espera!, Alfreda gritó hacia ella. Aparentemente quería detener a su hermana y aún intentar afirmar sus derechos. Aunque ella misma lo entendía, ¿qué se puede hacer aquí? Realmente cayeron en la trampa de su padre. «Vamos, no tenemos nada más que hacer aquí», respondió Rebeca en voz baja y muy calmada. Por primera vez en su vida, la hermana menor, sin resistirse ni mostrar ningún carácter, la siguió dándose cuenta de que Rebeca tenía razón. Realmente no tenían nada más que hacer aquí. Se acabó. Como dicen, fue una pérdida. Cerrando la puerta principal detrás de sus hijas, Otilio miró su apartamento una vez más y sonrió. Todo lo malo ya había sucedido y todos habían aprendido la lección de vida perfectamente. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.